que nos hable de este tema. Buenas noches, distinguido colega. Tu micrófono, Mayor. Perdón, buenas noches a cada uno de ustedes. Es un gusto saludarle, licenciado Rodolfo, es un gusto también, un gran amigo. Y a cada uno de ustedes, los que están conectados, yo espero que, o creo que seguirán conectándose muchos otros a esta, digámosle, charla, un tipo de foro, porque ojalá ustedes participaran, cada uno de ustedes jóvenes. El licenciado Rodolfo, pues me manifestaba la situación de que para esta ocasión tuviésemos que hablar un poquito sobre la política criminal. Y para mí, pues es un gusto, es un placer estar con ustedes en esta hora y poder darles a conocer un poquito sobre lo que podemos entender sobre la política criminal. Si ustedes tienen alguna duda, pues estoy para servirles. Me pueden interrumpir, por mí no hay ningún problema. Oyeron, me pueden interrumpir y platicamos sobre eso. Básicamente, yo les quiero hablar, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea sobre la política criminal relacionada con el Ministerio Público. Y es que ustedes muy bien saben, compañeros, que la política criminal es fundamental. Ustedes que están estudiando leyes, pues sabe muy bien que para que esas leyes hoy pues estén en funciones, para que las mismas ya estén pues rigiendo a todos los de Guatemala, a todos los habitantes de Guatemala, tuvieron que pasar por un proceso. Fíjense pues cómo son las cosas y quiero entrar con este ejemplo. Ustedes han escuchado de la ley de equipos terminales móviles. ¿Han leído la ley de equipos terminales móviles, jóvenes? ¿Alguno que me pueda decir si ya la leyó? No, licenciado. Bueno, la ley de equipos terminales móviles es la que rige todo lo relacionado con los celulares, como regularmente le conocemos, aunque la ley está identificado como un equipo terminal móvil. Fíjense que esta ley es bastante nueva, del año 2008 hacia esta fecha. 2009, si no estoy mal, y algo que es interesante es por qué esta ley de equipos terminales móviles no se dio o no la sacaron los diputados, por ejemplo, en 1980. ¿Por qué esas leyes no existían? ¿Por qué no existía el delito de robo de equipo terminal móvil, por ejemplo, en 1980? ¿Por qué? Porque claramente para esa fecha no existían los equipos terminales móviles, los celulares, no, la telefonía únicamente era a través de telefonía residencial de línea y eso implicaba claramente que no existiera el delito. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque lo que se refiere a la criminología va de la mano con la política criminal. Es decir, que para que ahora ustedes puedan darse cuenta de este delito, la criminología tuvo que haber estudiado ese fenómeno criminal, tuvo que haber estudiado cómo se estaba dando esto. Ustedes saben que aún se sigue dando esta situación. No sé si alguno de ustedes ha sido víctima del robo de su teléfono celular, espero que no. Pero la criminología estudió eso, estudió también al criminal, estudió al delincuente, estudió ese tipo de conductas que se estaban dando y se crea esta ley, la ley de robo de equipo terminal móvil. Eso es un proceso, es decir, la criminología estudió la conducta que se estaba dando. Luego viene la política criminal y a través del control formal, control social formal, o lo que es el Congreso de la República de Guatemala, se creó una ley. Igualmente, por ejemplo, aunque esto ya se estaba dando, en años anteriores,
Por ejemplo, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer es una ley que viene a regular lo relacionado con la agresión física, psicológica, económica o sexual de la mujer cuando hay algún tipo de relación o vínculo con el victimario. Y es que eso no es nuevo, que por ejemplo alguien, un hombre golpea a una mujer, eso venía de años, pero no es sino a través de los estudios de criminología y a través de una política criminal que llegamos a tener, por ejemplo, esta ley. Con eso quiero que ustedes vayan comprendiendo entonces, yo creo que el licenciado Chavarría se los ha explicado, pero así es como funciona. La criminología estudia ciertas conductas y después de que estudia las conductas, al delincuente, cómo se produce, ahí entra entonces la política criminal. Viene entonces ya la política criminal con esa información y ya se traduce ese cúmulo de información en políticas, en estrategias. Dentro del concepto de política criminal, básicamente son estrategias que utiliza el Estado para poder tener un control sobre la población, en este caso sobre las personas que cometen ciertas conductas que a criterio del Estado no deben ser permitidas. Se tiene que restringir ciertas actividades de las personas. ¿Y cómo se hace? A través de una política, así se le llama. Política criminal no es más que estrategias que tiene el Estado para poder regular algunas conductas, algunas situaciones, y como son criminales, es decir, que están afectando criminalmente a las personas, se tienen que crear leyes. ¿Quién lo hace? El Congreso de la República. El Congreso de la República es como quien dice, el primer el obligado, el responsable de crear una buena estrategia. Lamentablemente, muchas de las leyes en Guatemala son copia de otros países. Es decir, muchas veces las han visto en otros lugares y los diputados únicamente o alguien que presenta una iniciativa de ley lo que ha hecho es copiar. Pocas leyes son que han surgido aquí en Guatemala. Algunas leyes, incluso por eso a veces cuesta poderlas aplicar por las mismas circunstancias. Pero dejemos eso por un lado. Como ustedes saben, la política criminal no solo es el Congreso crea las leyes y eso es parte de la política criminal. Pero, ¿qué pasa con las leyes después? ¿Qué hacemos con las leyes? La criminología estudió la conducta. La política criminal desarrolló estrategias y se crearon una ley. Hablemos de la ley, por ejemplo, de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Es parte de una política del Estado para poder controlar o para poder regular la conducta de muchos hombres, porque esta ley va dirigida a los hombres, para evitar que se sigan vulnerando la integridad física de las mujeres o, en su caso, la vida también de las mujeres cuando exista un vínculo que los una, un vínculo de noviazgo, matrimonio, incluso de amistad. Hay varias acepciones ahí. Entonces, cuando se da esta situación, ya tienen que intervenir también intervienen otros factores. Y siempre son parte del control social formal de la política criminal de Guatemala. Quiero decirles que hay un problema un poquito, digamos, que se ha estado dando en Guatemala. Guatemala no cuenta con una política criminal estatal única. Es decir, el Congreso tiene su política criminal y se crean leyes. Lo de ellos es política y va encaminado más a los intereses del Estado. El organismo ejecutivo también tiene su política criminal. Regularmente la desarrolla el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil y a través de acuerdos gubernativos para ciertas conductas. Por ejemplo, ahorita hay un acuerdo gubernativo relacionado a la ley seca, porque ahorita que se quitaron las restricciones con el estado de lo que era la enfermedad del COVID, cuando teníamos restricciones, ahorita que ya no lo tenemos, pues dejan algunas nada más. Por ejemplo,
lo relacionado con la mascarilla, no es un decreto. Si usted no carga mascarilla, será una multa y es a través de acuerdos gubernativos que se van creando, que también es parte de un control. Pero criminalmente vamos viendo, por ejemplo, que el Ejecutivo lleva una línea, el Legislativo lleva una línea, el organismo judicial a través de los jueces, que también son parte del control social formal, ellos llevan otra línea. ¿Y cómo lo desarrollan? Los jueces regularmente a través de la Cámara Penal, que es la que se dedica a estar viendo algún tipo de problemáticas que se pueda dar en la aplicación de las leyes a través de los jueces, emite circulares. A través de circulares es como van orientando a los jueces para poder resolver algunas situaciones. Situación que cada quien va llevando su política. En el caso del Ministerio Público, ustedes saben, yo trabajo en el Ministerio Público, tiene su política criminal, pero no hay una política criminal que venga y que tenga principios que rijan de manera general y de manera concreta a todos los entes de un gobierno del Estado para que todos lleven una misma línea. De hecho, a veces existen discrepancias entre instrucciones que tiene el fiscal con algunas circulares que ha emanado, por ejemplo, el organismo judicial a través de la Cámara Penal, la Corte Suprema de Justicia, porque chocamos. Al fiscal le dice la fiscal general que haga algunas acciones y el organismo judicial, por ejemplo, no tiene esa instrucción. Le voy a dar un ejemplo. Para poder realizar, por ejemplo, un desalojo. ¿Ustedes han visto los desalojos, compañeros? Sí, sí, licenciado. ¿Han visto? ¿Va? Sí, licenciado. Va. Fíjense que Sí, para licenciado. realizar... Gracias, muchas gracias. Para realizar un desalojo, no es así tan fácil de decir tal día quiero tantos policías y voy a sacar a la gente. Tal vez ustedes no lo saben, pero por ejemplo, nosotros como fiscales tenemos instrucciones, hay una instrucción directamente para poder practicar un desalojo. En esa instrucción nos piden de que exista un juez ejecutor. Tiene que haber un juez que ejecute la orden de desalojo. Tenemos que tener un lugar a donde llevar a las personas que sean desalojadas y no tengan dónde vivir. Se tiene que estar presente los derechos humanos, tienen que estar presente PGN, porque si hay niños, en fin, hay una serie de lineamientos y esa instrucción la giró la fiscal general en su momento. Y en su momento llegamos donde el juez y le decimos, señor juez, queremos que usted sea ejecutor de un desalojo. Y nos dice el juez, discúlpenme, pero la ley no dice nada no me señala ninguna atribución de ir a ejecutar un desalojo y a mí la Cámara tampoco me ha dicho nada. Lo que hizo la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público es llegar y tener un acercamiento como la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia para que ellos dieran las instrucciones para que se pudiera dar este tipo de instrucción a los jueces. Lo que hizo la Cámara es que emitió una circular para los jueces de primera instancia, jueces de paz, que se tiene que constituir un juez a cada desalojo para ejecutar un desalojo. A lo que quiero llegar con esto es de que, por ejemplo, el fiscal ya tenía una instrucción, pero el organismo judicial no lo tenía. Entonces, ahí es el problema cuando no se tiene una sola política criminal. Fíjense que, por ejemplo, el Ministerio Público cuenta con varias herramientas. Yo les traje algunas. Por ejemplo, en lo que yo les estaba mencionando, que no hay una política de Estado, yo les dije hace un rato, no hay una política única de Estado, sí se está trabajando una. Yo no sé si pueden ver esto en sus pantallas. Esta es la política criminal democrática del Estado de Guatemala, que la promueve el Ministerio Público y la promueve para que todos los entes los entes más importantes que intervienen en una política puedan tomarla en consideración.
Esta es del 2015 al 2035. Es una política que es para muchos años. Es una política que se implementa, se va a implementar paulatinamente, no es que ya esté funcionando, porque lo que cuesta con esto es integrar a todos en esta política criminal, que es impulsada por el Ministerio Público, pero al final es del Estado de Guatemala, porque lo que quieren es crear una sola estrategia, una sola política, pues la van a implementar paulatinamente para que el 2035 ya esté, pero imagínense, estamos en el 2020. Dentro de esta política hay 4 ejes principales. Quiero que vean bien. Esta tiene 4 ejes. La primera tiene que ver con la prevención. Esto es bien importante porque en Guatemala se trabaja muy poco la prevención y es parte de la política criminal. Sí, regularmente lo que ha hecho el Estado es crear leyes para sancionar las conductas que considera que están en contra de los intereses estatales. Pero se trabaja muy poco en relación a la prevención. Yo no sé qué instituciones, alguno que me puede decir, alguna institución que conozca que trabaje prevención. ¿Ustedes conocen alguna? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo Saúl. conozco una institución que por sus siglas se denomina UPCB, Unidad para la Prevención Comunitaria, que actualmente, bueno, hasta donde yo sé, ellos trabajan mucho con niños y jóvenes, principalmente con relación a la prevención. ¿Ellos pertenecen a alguna institución del Estado? Sí, pertenecen a una institución del Estado. Exactamente. No sabe. Creo que es no sé si al 5º viceministerio de Gobernación. No sé. Va, mira pues. Gracias, Saúl. Muy buena tu aportación. La Policía Nacional Civil es el que más se conoce en relación. De hecho, no sé si han visto algunas patrullas que dicen prevención del delito. Ellos tienen algo que trabajan como prevención del delito. De hecho, yo he estado un poco cercano con ellos porque ellos trabajan, no sé si han dado cuenta, por ejemplo, del niño comisario, actividades con otros niños, son los de que andan con los cocodes para hacer unas juntas de orden en las comunidades. Ellos andan en las escuelas también platicando. Yo no sé si han visto ahorita que han andado pintando algunas paredes donde hay grafitis y van a pintar de otro color y colocan un mensaje, pues un mensaje más educativo. Eso es la institución que más conocemos de prevención del delito. Ellos trabajan en prevención del delito, sin embargo, la prevención del delito debería trabajarse desde un aspecto más amplio, porque si se invirtiera más en la prevención, se invertiría menos en la sanción y en la investigación. El problema es que es muy poco lo que se invierte en prevención. Por ejemplo, muchos de los delitos son cometidos por algunos jóvenes de lugares desintegrados, donde pues la mamá tiene que dejar a su hijo al cuidado de otras personas, termina enrolando en pandillas y otras cosas, y es muy rara la institución que se preocupa por eso. Algunas ONG trabajan, pero sobre prevención es muy poco. Y la política criminal, no solo quiero que tengan la idea de que política criminal únicamente tiene que ser crear delitos y sancionarlo. No, la prevención es parte de una política criminal en un estado, pero el problema es que en Guatemala se está trabajando muy poco, se está invirtiendo poco en la prevención del delito. Y eso es bien interesante porque hoy en día lo que está relacionado con pandillas tiene mucho que ver con relación a lo que es que no se le da un seguimiento a los casos de los niños. Por ejemplo, a los niños menores de edad, cuando son transgresores de la ley, pues hay ciertas audiencias que se dan, pero un seguimiento completo no se le da.
Eso es uno de los, por ejemplo, ese es un eje, son 4 los que tienen los ejes principales de esta política de criminal democrática del Estado. El segundo ya no es la prevención, el segundo eje es la investigación. ¿Y por qué es importante? Porque claramente el que se prevenga no significa que no van a suceder ciertos hechos que se califican como delito. Entonces, la investigación, aquí entra el Ministerio Público, que es el ente encargado de la investigación penal y la persecución penal por disposición constitucional y también por disposición de ley ordinaria y ley orgánica. Entonces, el Ministerio Público lo que se intenta es que la investigación sea más efectiva, que sea más moderna. Hoy en día se ha mejorado bastante, quiero decirles, por ejemplo, que hay muchos casos que se han resuelto con prueba científica. Y es que se ha invertido un poco, no lo suficiente, pero se ha invertido un poco en lo relacionado con la investigación. Lo que sí les voy a decir es que a veces resulta la carga de trabajo muy grande. INASIF, por ejemplo, con los delitos sexuales ha tenido muchas condenas como parte de esa política criminal que tiene el Estado de invertir en esta situación, sobre todo en casos sexuales con el ADN, en balística con lo que es IBIS y la correspondencia que tienen alguna prueba balística o indicios balísticos que se encuentren en una escena y al ser comparados con los de un arma de fuego de alguien que sea detenido. Hay varias, porque ahora en INASIF hay una serie de análisis que se hacen, por ejemplo, como por ejemplo análisis de teléfonos, telefonía, computadoras. También hay dictámenes sobre pruebas o análisis de voz, hay de balística, hay de serología, hay de grafotecnia, hay una cantidad, se ha mejorado bastante, pero aún nos falta mucho. La investigación de campo a veces sí es muy pobre. Los que conocemos que hacen investigación de campo regularmente es la División Especializada de Investigación Criminal DEIC, pero créanme, ya cuando nosotros vemos la realidad, a veces no tienen vehículo para transportarse, a veces no tienen el personal suficiente. Las investigaciones a veces no se llevan como quisiéramos, con una investigación profesional, una investigación que esté pues con todo lo necesario. A veces cuesta un poco, ya, entonces esas son las situaciones. Algo que se ha mejorado en Guatemala con relación a la investigación está relacionado con lo que es el métodos especiales de investigación, sobre todo la interceptación telefónica. Para algunos les parece interesante, sobre todo algunos abogados, pero si supieran la cantidad de gente que se ha podido salvar a través de esos métodos especiales de investigación, personas que ya estaba planificada su muerte y a través de esa escucha se ha salvado la vida de esas personas y se ha podido procesar también. Entonces, otra de las situaciones que ve esta política democrática, criminal democrática del Estado de Guatemala, es la investigación, que se debe mejorar aún más. Imagínense una mesa de trabajo de un fiscal con 3,000 expedientes. Cada expediente, por ejemplo, o sea, es difícil que un fiscal vaya a poder sacar 3,000 expedientes, pero esa es la realidad de Guatemala. La verdad es que Guatemala es muy violento y tiene cantidad de casos, y eso ha hecho de que muchas veces se retrase la investigación de muchas de las situaciones, de muchos de los casos, porque la carga de trabajo es bastante grande. Igual está pasando con los juzgados, las audiencias. Ustedes piden una audiencia y se la fijan como a los 3 meses. Por ejemplo, en Jutiapa también están teniendo problemas. Ahorita vamos al otro eje, porque el otro eje de esta política, aparte, ya les dije que la primera era la prevención, la segunda es la investigación y el tercer eje que tiene esta política criminal democrática del Estado de Guatemala es la sanción. Y aquí es el fortalecimiento del organismo judicial, el que se va viendo a través de jueces más preparados, jueces con mejores capacidades, jueces con la
la infraestructura necesaria para desarrollar su trabajo. Fue interesante que ahorita que vino la pandemia, la mayoría de juzgados ni siquiera tenían un sistema de videoconferencia. Fue hasta ahorita que se pusieron a pensar que qué importante es ya haber modernizado el sistema de justicia. No se tenía solo algo, regularmente los tribunales de sentencia son los únicos que tienen videoconferencias, sistema de videoconferencias, y por ejemplo, eso es parte de lo que tendría que ir mejorando el organismo judicial. Y también la carga de trabajo. En Jutiapa, si a alguien se le abre a juicio el día de hoy, o el día de lunes, por ejemplo, si se le abre a juicio hoy o el lunes, le van fijando un debate como para el 2022, 2023 incluso. Se imaginan pasar 2 años, 3 años esperando que realicen un juicio. Eso no podía pasar porque va en contra incluso de preceptos internacionales, como el hecho de resolver la situación jurídica a un plazo razonable. Pero esta es nuestra realidad, y parte de la política criminal de un Estado debería ser también mejorar esto. Entonces sería mejorar la prevención, la investigación, lo relacionado a la sanción. Y por último, el cuarto eje de esta política es lo relacionado a la reinserción. La reinserción es un tema olvidado en Guatemala. ¿Quiénes creen ustedes que, según la ley, son los encargados de la reinserción? Los centros carcelarios de la Policía Nacional Civil. Los centros carcelarios, pero hay un ente que regularmente es el encargado, aquí en Jalapa, porque la policía es la que cuida la cárcel, pero en realidad hay un ente encargado del sistema penitenciario, para ser exactos. Hay un sistema penitenciario en Guatemala que es bastante deprimente y obsoleto, porque honestamente no se está cumpliendo ningún fin con el sistema penitenciario. Es decir, que ustedes y yo sabemos de que no existe un sistema capaz de poder reinsertar a la sociedad a todos los detenidos. No existe, no hay. Algunos centros, granjas penales, son los que tienen algunos trabajos que realizan o algunos procesos de educación, pero regularmente el delincuente sale peor de como entró. Entonces, este es otro de los puntos. Básicamente es reformar el sistema penitenciario o crear otra institución para que tenga efecto la reinserción. Porque lo que se está haciendo es, se detiene a una persona, se le sentencia y se le manda a un lugar donde va a adquirir nuevas habilidades para criminalizar. Eso es lo que está pasando, pero no habilidades para un trabajo o habilidades para reformarse. No sé si hay alguna duda. ¿Sí? Sí, ¿y quién podría promover estas situaciones y ver que en realidad se cumplan o ver que en realidad se trabaje en eso? Fíjense que todo es un engranaje, porque existe, por ejemplo, lo que es en el organismo judicial los juzgados de ejecución, que deberían por lo menos de garantizar de que se cumpla con lo establecido en la ley, pero ni siquiera ahí, porque hay muchas personas incluso en la cárcel que ya cumplieron condena, pero no hay quien les lleve un proceso para poder aplicar a salir de la misma, o en su caso para la redención de penas. No, si no hay un abogado que lo promueva, hay personas que ya podrían estar libres y siguen en la cárcel. El sistema penitenciario es parte del Ministerio de Gobernación. Quien debería de velar porque se cumpla eso es el Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación. Pero no hay nada. La verdad, Guatemala ha sido bastante y duramente criticado, sobre todo por esta Comisión Internacional contra la Tortura,
Esta comisión se ha enfocado bastante en ver esta situación porque en Guatemala existe hacinamiento, no hay programas para reinsertar a las personas y es parte de debería ser parte de una política criminal, no hay un tratamiento adecuado de los presos. En las cárceles preventivas como en la de Jalapa, por ejemplo, hay personas que ya cumplieron condena, mezcladas con personas que están bajo un proceso de investigación y con personas incluso que ni siquiera han llegado a una primera declaración, pero igual las juntan ahí. O sea, es decir, es un descontrol. Pidámosle a Dios nunca caer en esa situación de caer en una cárcel, porque hay delitos que, por ejemplo, no es que usted o yo los busque, por ejemplo, un homicidio culposo. Y el problema es que nos van a ir a dejar al lugar donde están todos. Por eso es importante de que Guatemala se reforme en ese sentido. La política criminal de un Estado debería ser en conjunto. Por eso es que yo les decía que esta política criminal abarca organismo ejecutivo, legislativo, judicial y ministerio público, porque todos deberían de ponerse de acuerdo para que el engranaje funcione bien. Desde lo que es el legislativo creando leyes hasta el Ministerio Público, el organismo judicial, haciendo que se cumpla la ley y el Ejecutivo con programas que ayuden a mejorar todo esto relacionado con la justicia, pero no hay. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Yo digo de que esa nueva disposición que quieren emplear, que todos trabajen en conjunto, es perfecta. Lo que yo sí no entiendo, ¿por qué tan lejano el plazo para que ya esté en todos los entes? Sí, yo también eso pensé. Fíjese que cuando yo recibí una charla sobre esto, capacitación, lo que nos decían es de que no es tan sencillo, tan fácil. ¿Y por qué creen ustedes que no se puede implementar de la noche a la mañana? El presidente de la República, ¿cuándo inició funciones? Este año. ¿Este año? 14 de febrero de este año, Eli. ¿Y la fiscal general cuándo entró en funciones? Hace como 2 años. 2 años y medio. ¿Y el presidente del organismo judicial cada cuánto lo cambia? Cada año. Cada año. Ajá. ¿Y los diputados que están actualmente cuándo empezaron a trabajar? Digamos como nueva legislatura, este año. El problema es que cada quien lleva nuevas ideas. Lo que pretendieron con dejar un plazo amplio es de que las instituciones paulatinamente se vayan enterando, se vayan concretizando, porque el problema en Guatemala es de que cada quien toma, bueno, digámoslo así, el presidente tiene su política de acuerdo a sus intereses, los diputados actúan por sus intereses, la fiscal general por sus intereses, y el organismo judicial también tiene sus intereses. Ahorita tenemos un problema con los magistrados, incluso no los han ni nombrado porque el Congreso sí los quiere nombrar, la fiscal general interpuso un amparo para que no incluyeran algunos, la Corte de Constitucionalidad dijo que efectivamente de un amparo provisional, todo se quedó entrampado. ¿Qué es lo que sucede en Guatemala entonces? En Guatemala lo que está pasando es de que no existe un solo pensamiento para mejorar nuestro país, sino que cada quien está buscando sus propios intereses. Entonces, lo que nos decía es que lo que se pretende con esta política a largo plazo es de que conforme pasen los años se vayan acoplando, se vayan adecuando, se vayan creando leyes, el organismo ejecutivo vaya pensando que todo lo que él va a generar a través de Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario lo adecue conforme a esto, que el organismo legislativo, sus leyes vayan conforme a esto, que el Ministerio Público adecue sus instrucciones sobre esto, igual lo que es el judicial, los jueces también vayan viendo esta situación, es decir, todos vayan sobre un solo andamiaje, pero hasta ahorita no se ha logrado mucho. Esa es una política criminal que se quiere implementar 2015-2035.
Ojalá se logre algún día que Guatemala tenga una sola política criminal. Ahorita, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación tiene su política criminal. Y parte de esa política criminal, por ejemplo, está la prevención del delito, está la investigación a través de DEIC, está también el cuidar al ciudadano a través de la policía que anda uniformada y así. El Ministerio Público tiene su política criminal también, aparte. Y dentro de esa política criminal, por ejemplo, nosotros como fiscales nos envían instrucciones. Nosotros trabajamos con instrucciones. Existe la ley orgánica del Ministerio Público, que ustedes ya la han visto. Pero, por ejemplo, hay muchas cosas, la mayoría de cosas no están en una ley orgánica, y solo está cómo funciona el Ministerio Público, el órgano como tal. Pero para cada situación se dan instrucciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, instrucciones de ahora, la fiscal general, le voy a dar un ejemplo, hasta para devolver los vehículos que son incautados en una aprehensión o en un hecho criminal. Ella es de la tendencia que se vuelvan lo más rápido. Por ejemplo, en los delitos menos graves tenemos una instrucción que dice que privilegiemos las salidas alternas en los delitos menos graves, es decir, que no se lleven hasta un juicio los delitos menos graves, como por ejemplo una lesión leve, una lesión culposa, amenazas, que no se lleve hasta un juicio a desgastar a todos los entes, se desgasta el Ministerio Público, se desgasta el organismo judicial, sino que se privilegie un criterio de oportunidad o una suspensión condicional de la persecución penal. Eso son instrucciones, pero eso es parte de una política criminal, porque la política criminal del Ministerio Público ahora está enfocada en no desgastarse en delitos pequeños. Y se privilegia, lo que se hace regularmente en delitos pequeños es una junta conciliatoria. Si ustedes un día llegan al Ministerio Público y colocan una denuncia sobre amenazas, lo primero que se va a hacer es llamarlos a una junta conciliatoria. Si ustedes se ponen de acuerdo y en una junta conciliatoria no vamos a ir a un juicio, vamos a evitar todo eso. Es parte de una política criminal. Eso es en delitos menos graves, pero también existe, por ejemplo, esta política de persecución penal democrática del Ministerio Público. Esta es una política específica del Ministerio Público relacionado a la persecución penal. Y básicamente lo que hace es unificar, vean aquí está la política criminal democrática del Estado de Guatemala, de la que les hablé hace un momento. El plan estratégico del Ministerio Público 2015-2019, que ya terminó, pero ahora ya les voy a mostrar, porque ahora existe el plan estratégico del Ministerio Público 2018-2023. Y también la política de persecución penal democrática del Ministerio Público, que es esta. Lo que hace es recoger todos los instrumentos que hay sobre políticas criminales, y privilegiar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, prioriza algunos delitos. Prioriza algunos delitos porque claramente hay unos que afectan más a la población. En la página 29 de esta política dice que ¿cuáles son los delitos que se van a privilegiar al Ministerio Público para su investigación? Delitos contra la vida e integridad de las personas, es decir, homicidios, asesinatos, lesiones graves y todos esos. Delitos contra el patrimonio, robos, hurtos, robos agravados. Y claramente este orden es por la incidencia criminal que ha habido. O sea, son de los delitos que más se dan en Guatemala. La otra es delitos contra la integridad y la vida de las mujeres. Hablemos de la ley de violencia contra la mujer. Es el tercero. Delitos contra la integridad e indemnidad sexual de niños y adolescentes relacionados a violaciones de niños, igual de agresión sexual, de trata de personas. El delito contra la seguridad y libertad de las personas, narcotráfico, contrabando, crimen organizado, extorsión, tráfico de armas y de lesa humanidad. ¿Qué hace esta política? Prioriza. Es parte de una política. Prioriza. Existen, por ejemplo, como les decía hace un momento, instrucciones sobre delitos menos graves. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público con delitos menos graves? Prioriza salidas alternas, que no lleven a un juicio. ¿Qué va a pasar con los delitos graves? Esto.
priorizar los delitos, va a priorizar ciertos delitos. ¿Por qué los va a priorizar? No significa que no se van a investigar los demás, sino que a estos les van a colocar mayor énfasis porque tienen una mayor afectación personal, porque tienen una mayor violencia, porque hay una afectación económica, obligaciones internacionales, regularidad social y posibilidades reales de incidencia, dice. Es decir, que tomando en cuenta que los delitos que le acabo de mencionar son delitos que son los que más se dan en Guatemala, que más nos están afectando, pues son los que se está tratando a través de esto. Por ejemplo, muchos de nosotros posiblemente ya hemos sido víctimas de robos, de que nos mataron a un ser querido, no sé, a un conocido. Son delitos donde Guatemala está sufriendo mucho. Entonces la política del Ministerio Público lo que hace es enfatizarse en eso, en lo que más se está afectando. En el caso del Ministerio Público, pues se han tenido bastantes avances, sobre todo por la creación de varias fiscalías especializadas para perseguir delitos con especialidad, es decir, no se dedican a todo, se dedican a, por ejemplo, en Jalapa, no sé si ustedes saben, pues está la Fiscalía de Distrito de Jalapa, que ve toda clase de delitos, pero en Jalapa existe la Fiscalía de la Mujer, que ve delitos concernientes o relacionados cuando la víctima es mujer, violencia contra la mujer, femicidios, también violaciones, agresiones sexuales, y también ven algunos temas de niños y aquí en Jalapa hay una Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, que también ve todo lo relacionado con los delitos cometidos por niños y adolescentes. Ellos son los encargados de hacer esa investigación. En Jalapa también existe la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que básicamente ve lo relacionado con las extorsiones y también últimamente también están viendo todo lo que son el robo de vehículos. Por eso es bien importante que Guatemala tuviera una sola política, porque Gobernación trabaja de una manera, nosotros como Ministerio Público estamos trabajando según lo que cada fiscal general que llega cambia. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos ya casi en un cambio, el modelo de gestión era el que teníamos anteriormente, donde había unidad de investigación, había unidad de litigio y unidad de detección temprana relacionado a la UDT de delitos menos graves y OP. Ahora va a haber otro sistema. O sea, cada fiscal que llega muchas veces tiene otras ideas, tiene otra perspectiva y hoy va a haber un sistema llamado HIC, que es gestión integral de casos. Eso es lo que significa. Básicamente se crean se hace una división en delitos antiguos y delitos nuevos. Va a haber personal dedicado únicamente a sacar todo lo que está ahí, que para evitar que se siga dando más mora fiscal y tratar de sacar todo eso, y va a haber otro grupo viendo ya solo casos nuevos, a modo de que este grupo de casos nuevos ya no se atrase viendo los casos que tienen años, y que los que están viendo casos antiguos tampoco se atrasen viendo casos nuevos. Esa es la nueva, así en palabras sencillas, la nueva modalidad que tiene la fiscal general. Fíjense que le quería mostrar también, esta es otra política, yo creo que leen ahí. Esta es una política de derechos humanos para la persecución penal. Miren qué interesante, porque esta es política también, política criminal, lo único que está enfocada en derechos humanos. Pues es muy interesante porque al final aquí están delitos únicamente sobre violación a derechos humanos y lo que hicieron es generar una herramienta para que estos delitos se traten de una manera más enfocada, más especializada. En ella algo que yo les puedo decir es que, por ejemplo, hay enfoque de género, casos con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, y aquí, por ejemplo, ya hay unas tendencias, por ejemplo, a respetar, por ejemplo, la comunidad LGTBI, a ver los delitos con enfoque de género relacionados a delitos contra mujeres,
y básicamente a investigar casos que tienen que ver con defensores de derechos humanos, como por ejemplo personas que se dedican en la comunidad a servir a la comunidad. Aquí entran COCODES, aquí entran algún activista, periodistas, cualquier persona que defienda derechos humanos. Es una política como especial para ellos. Por eso les decía que hay varios instrumentos en Guatemala, no es uno solo. Y existe también, por ejemplo, en Guatemala, en lo que es el Ministerio Público, se creó lo que es un plan estratégico del Ministerio Público. Ese se llama Plan Estratégico 2018-2023, creo que se los acabo de mencionar, que básicamente en este plan lo que se está haciendo es que hay 10 ejes del plan estratégico. Por ejemplo, le voy a dar algunos. La modernización de la investigación es uno de los ejes. Acuerdos de cooperación internacional, sobre todo entre Honduras, Salvador y Guatemala. Ya quieren verlo en el sentido de intercambiar experiencias y también algún tipo de colaboración entre países. La especialización de fiscales, la reducción de la victimización secundaria en el proceso penal, que esto es bien importante y que se había dejado de lado. Acciones para evitar la mora fiscal y también fortalecer la respuesta a delitos contra la vida, extorsiones, criminalidad organizada y también la corrupción. Es decir, compañeros, que este plan estratégico que creó el Ministerio Público, que es el último, que ese lo tengo en WhatsApp, se lo voy a enviar a Lick Chavarría, ustedes lo pueden ver ahí. Si se los puede compartir. Este plan estratégico básicamente tiene 10 ejes, es decir, del 2018 al 2023, la fiscal general se planteó como meta, que es el año que ella sale, el 2023, que exista un lineamiento para la persecución de los casos. Y en ese sentido va privilegiando la modernización de la investigación, que eso es bien importante, y capacitar mejor a los fiscales. Y algo que me parece interesante es evitar la victimización secundaria. Eso se está dando bastante, la victimización secundaria. Lo que se trata es de que la persona que es víctima sea tratada de la mejor manera, a manera de evitar un daño psicológico mayor al que ya le causó el propio delito. En Guatemala, por ejemplo, aquí en Jalapa también existe OAB. La OAB es la Oficina de Atención a la Víctima, que básicamente está conformada por psicólogos. En Jalapa solo hay psicólogos. En Guatemala, en la ciudad capital, en lo que es Gerona, existe psicólogos, ahí hay médicos, ahí hay también personas que le ayudan a trasladar a las víctimas. Ahí hay un equipo completo. Incluso cuando son personas que han sido víctimas de violación, tienen hasta kit para inyectarles, para evitar algún tipo de enfermedad y todas esas circunstancias. Es decir, sí se ha estado trabajando sobre lo que es la víctima y la victimización secundaria. En la ley también, ustedes han visto que ya la víctima tiene mejores derechos. Existe el Instituto de la Víctima también, solo que lo maneja la Defensa Pública Penal. Pero día con día se siguen implementando varios mecanismos para mejorar esta situación. Es decir, el Ministerio Público cuenta con muchas herramientas. Nosotros tenemos una serie de instrucciones, cantidad de instrucciones, desde cómo trabajar los casos hasta también cómo finalizarlos. Cada día salen más instrucciones. El problema es que están hoy sale una instrucción, mañana otra. Si yo entré al Ministerio Público hace un año, yo no sé las instrucciones de años pasados, tengo que ir y leerlas. Están así como diseminadas, tendrían que haber un solo compendio de todo eso, pero no existe. Regularmente son a través de los fiscales más antiguos que se van dando cuenta, y el fiscal que tiene la obligación de verlos. Por ejemplo, uno de
planes que tiene. Hay un manual del fiscal que está desactualizado por el presente momento. Dentro de los objetivos que está ahorita es mejorar y modernizar el manual del fiscal. Va a crear un manual del fiscal. Sería bueno que algún día cuando salga ustedes lo tengan, porque es muy bonito. Ahí les dice qué se pide, por ejemplo, en cada delito, cómo se pide un criterio de oportunidad, cómo se hace una acusación. El manual del fiscal es bien completo. Entonces, eso es parte de una política criminal, jóvenes, a nivel del Ministerio Público. No sé si tienen alguna duda hasta el presente momento. Jóvenes, por favor, ¿tienen dudas? Pues Pienso por el que no, momento ni una licenciada. duda, todo está claro. Lo único que sí tengo así como una espina entre el zapato, es de que si Guatemala maneja varias políticas criminales, entonces no en sí no solo es una para todo, no que es una para cada situación, por decirlo así. Sí, es que, vean pues, la política criminal como concepto es una sola. Política criminal es política criminal. Es ese concepto que les ha enseñado el licenciado Rodolfo Estoro Chavarría Moreno, con el hecho de que se encarga de crear las estrategias de un Estado para poder frenar todos los hechos delictivos, para poder ver lo relacionado a la víctima, la reinserción, para la prevención. Todo eso es parte de una política. El problema en Guatemala es de que sí existe política criminal, solo que cada institución la la está trabajando a su forma de pensar, a su análisis. No es una política criminal. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Digamos que el día de lunes se creara la política del Estado. A partir de ese día, todas las instituciones velarán porque los detenidos, por ejemplo, no sean mezclados, por ejemplo, ¿no? Es un parámetro para todo. Se obliga a que el juez no tenga que mandar a un detenido a una cárcel donde hay personas condenadas, obliga a la policía a que no lo tenga que llevar, fiscal a no estar pidiendo esa situación. O sea, existan bases para una sola política criminal que se está tratando. El tema es que ahorita no existe. Y básicamente la política que se está implementando por el Ministerio Público de la 2015-2035 tiene cuatro ejes que son los fundamentales. Yo no sé si se recuerdan. La prevención, la investigación, la sanción y la reinserción. Pero no existe una como una sola, no. Todos tienen su política que están trabajando. Sí, Celeste. Sí, licenciado, pues entendí muy bien su explicación. La verdad, siento de que, mire, uno como lo mira de afuera, pero donde uno lo escucha, cómo es que trabaja el Ministerio Público y las demás entidades, sí hacen un gran trabajo. Tal vez tiene razón usted con eso que dice, de que cuando cada quien tiene su política, lo que hacen es atrasar los procesos. Pero esperemos, ¿verdad?, que en un futuro, y primeramente digo, gracias a esa política, aunque sea en un par de años, pues trabajemos en conjunto para el bienestar del país, ¿verdad? Entendí cómo trabajaba el Ministerio Público sobre los detenidos, pero no te entendí muy bien tu pregunta. ¿Me lo podías repetir? No. Tal vez ahorita sí te la escucho bien. Está bien, licenciado, perdón. No era una pregunta, sino que le digo, era así como entender lo que usted había dicho, que entiendo perfectamente que con lo que usted explicó, que cada entidad maneja incluso su propia política, y es por eso es que algunas veces los procesos se atrasan, porque como cada quien tiene sus propias instrucciones. Sí, pero, ¿es cierto? Pero esperamos, ¿verdad?, que igual, aunque sea un poquito tardía, pero que esa política, primeramente Dios, si se llega a completar en los años que va a ser, pues será un éxito, primeramente Dios. Será solo comentario, licenciado. Sí, gracias, Flor. Fíjate que es cierto, mira, si existiera una sola política criminal que obligara a todos a caminar en la misma línea,
a caminar bajo el mismo pensamiento, bajo un mismo análisis, no existiera mora fiscal, no existiera mora judicial, no existiera esas violaciones que se dan muchas veces a los detenidos, sino que todos trabajarían en conjunto. Las personas que fueran detenidas saldrían de las cárceles pues bastante mejor, no como entraron, que regularmente salen peor. ¿Hay alguien más? Compañeros, si quieren preguntar. Si hubiera alguna pregunta o alguna aportación, pues pueden hacer. Licenciado, muy buena noche. Buenas noches. Tengo una pregunta respecto a lo que habló sobre las intersecciones que se hacen telefónicamente. ¿El Ministerio Público tiene autorización de entrar a ver el historial de dónde se produjo la conversación o tiene que percatarse de una orden? Bueno, lo que pasa es que ustedes saben, yo no sé si ya leyeron la ley contra el crimen organizado, pero en esa ley establece los métodos especiales de investigación. Dentro de esos hay tres métodos en la ley, pero una está la interceptación telefónica. Para intervenir cualquier teléfono se necesita autorización de juez y no es tan sencillo que yo voy al juez de aquí de Jalapa a pedir que me intervenga en el teléfono de Rudy. No es así. De hecho, no se tiene la capacidad técnica en Guatemala para intervenir a todo mundo. Algunos creen que todo mundo está intervenido y muchos dicen, yo escucho como que me están ahí, como que escuchan lo que yo hablo. Mira, pues regularmente una interceptación telefónica lleva una investigación y se presenta a una unidad de métodos especiales en la capital. Ellos analizan si la medida es necesaria de acuerdo a lo que está pasando y después lo llevan ante un juez y el juez analiza otra vez si es necesario interceptar un teléfono y hasta que el juez lo autoriza, lo hacen incluso también esta unidad de métodos especiales verifica si hay capacidad técnica para hacerlo, porque no son muchas las que pueden estar interceptando. O sea, hay un departamento que se encarga de estar escuchando lo que una persona conversaría, pero no es que todo el mundo lo esté escuchando, ¿verdad? No funciona así y sí es con autorización judicial, Rudy. Muchas gracias, licenciado. A la orden, Rudy. Licenciado, una pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches, Omar. Fíjese que no sé si no escuché bien o no entendí el punto de la reinserción. Sí. ¿Qué entidad o qué institución es la que está encargada para que ya no se lleven, o sea, para que garantice el que ya no vuelva a delinquir la persona? Fíjate que el sistema penitenciario es el encargado de que cuando una persona es detenida, es el encargado de velar porque esté detenido, ¿va? Porque eso es fundamental. Pero de acuerdo a la ley del sistema penitenciario, ellos tendrían que tener proyectos, procesos de reeducación de esas personas, de reinserción. En algunos lugares, por ejemplo, en las granjas, sí tienen, por ejemplo, talleres para que trabajen, hay programas donde terminan la primaria, estudian, hay otros donde aprenden algunos oficios, pero son raros esos centros y no es obligatorio, sino que cuando el detenido si quiere hacerlo, lo hace y si no, no. Pero digamos que no son procesos bien definidos, con todas las herramientas, con todo el andamiaje para que cualquier persona pueda reinsertarse. No es así, sino que tienen algunos proyectos, pero es muy poco.
Aún hay algunos, por ejemplo, incluso hay cárceles donde ni siquiera las cuida el sistema penitenciario. La cárcel de Jutiapa la cuida Policía Nacional Civil, que son preventivas, pero tiene gente cumpliendo condena. La de Jalapa la tiene Policía Nacional Civil, ni siquiera la tiene el sistema penitenciario. O sea, aquí en Jalapa, por ejemplo, no hay ningún sistema para reinsertar a nadie, porque esta es una cárcel preventiva, pero hay gente cumpliendo condena, hay otra en proceso que se está investigando con autoprocesamiento, otros que van llegando, es decir, no existe en Guatemala un sistema real donde dijeran, usted se le condena tantos años, va a ir a la cárcel tal, y usted puede adaptarse a cualquier sistema educativo o de trabajo que usted considere. No existe como tal en Guatemala. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Al servirle, sumario. ¿No hay? ¿Hay otra duda? Si no lo hubiera, pues yo creo que algo hemos aprendido en este momento que hemos tenido relacionado a política criminal. Sobre todo me he enfocado en cómo trabaja el Ministerio Público, su política criminal, qué es lo que nosotros utilizamos, lo que hacemos regularmente son instrucciones de la fiscal general. Eso es lo que nos va guiando sobre el proceder en cada uno de los casos. Para que ustedes tengan una idea de cómo está la situación en el Ministerio Público, hay instrucciones para casos de extorsiones, hay instrucciones para casos de vida, instrucciones para delitos menos graves, hay una serie de instrucciones para poder trabajar. No sé si el licenciado Rodolfo tiene alguna otra situación. La verdad que yo, Minor, quiero agradecer mucho tu participación. Realmente la charla ha sido extraordinaria. Me parece que tenemos una perspectiva muy importante de la política criminal, de los ejes de política criminal que el Ministerio Público pues, está trabajando y que pretende instaurar como política de Estado. Quiero agradecer al licenciado Manuel García Sandoval de haber tenido la oportunidad de haber contado con nosotros esta noche, que realmente se hace un esfuerzo grande para ustedes, para traerles personajes que puedan impactar en su conciencia y que esto quede para el futuro, que les quede para el futuro. Se ha trabajado arduamente en esto, ya está preparando un escenario idóneo y este escenario es idóneo. La verdad que quiero agradecer al licenciado Minor realmente por sus explicaciones tan acertadas y por favor abran sus micrófonos y démosle un fuerte aplauso al licenciado Minor. Muchas gracias. Estamos para servirles, ¿oyeron? Compañeros, esta clase la vamos a subir también a la plataforma para que ustedes puedan puedan volver a retomarla. Vamos a evaluar esto en el examen. Es importante que ustedes manejen lo que nosotros analizamos el día de hoy y nos quedamos por ahora. Licenciado Minor, te agradezco mucho. Compañeros, para servirles esta noche y espero que esto haya sido de su total agrado. Siempre estamos a las órdenes para poder seguir llevando a ustedes el conocimiento de la mejor forma, de la forma más adecuada que podamos, de la forma más sencilla. Entonces, muchas gracias, amigo mío. Te guardo, te bendiga. Muchas gracias, licenciado. Para servirle, Flor. También a usted, licenciado Maynor. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, licenciado Estuardo. Buenas noches. Feliz noche, licenciado Maynor. Bendiciones. Feliz noche. Gustazo. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a cada uno de los licenciados. Gracias por la charla motivadora y a la vez informática. Bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Qué bonitos esos tres ejes de la política criminal, ¿verdad?
de la política criminal del Estado. Sí. Sí, eso fíjese que si en Guatemala se llegara a concretizar eso de que todos manejen los mismos ejes sobre una misma línea, imagínense qué bonito sería. 500 más 4. Sería fantástico. Sí, porque póngale que cada quien está trabajando a su modo, hombre. Sí, desafortunadamente así lo hacen, pero yo pienso que si llevan ese camino va a ser muy importante, porque la verdad que sí, ese Instituto de la Víctima está increíble. Yo he estado leyendo un poquito de eso y la verdad que ¿Y a usted qué le parece que lo maneje el Instituto de la Defensa Pública tomando en consideración que ellos ven sindicados? yo No pienso tendría que estar independiente. sí, yo de hecho, yo leí un poquito, porque para ver estos temas, así, veí un poquito de eso. Me parece que ellos deberían ser un ente autónomo, me parece. Me parece que eso debería ser un ente autónomo, porque no podemos mezclar la política de la defensa técnica o la que proponga la defensa técnica a la de la víctima, porque es totalmente distinta. ¿Verdad? O sea, la víctima necesita otro tipo de apertura, otro tipo de cosas, y realmente yo pienso que el Instituto de la Víctima debería ir de la mano con el Ministerio Público y sobre todo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, algunas cuestiones, algunos temas por ahí, que podrían ir vinculándose, y también me parece que también debería haber alguna secretaría del gobierno, secretaría tal vez de asistencia social o por ahí, que también pudiera tener algún rol por ahí. Pero sí estimaría que debería ser un órgano autónomo y no tendría que depender, para mí, el Instituto de la Defensa Pública Penal para nada, debería ser algo independiente. Sí. Definitivamente, es que, ¿sabe qué es la situación? Que la víctima debería ser en igualdad de condiciones como el sindicado, porque al sindicado se le ha reconocido muchos derechos y se trata de que se les respeten, ¿va? Se trata, ¿va? Ajá. Pero la víctima al final es como